Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Yahweh les bendice. Estamos aquí desde Aleph-Taf, Aguascalientes. Saludamos a nuestros hermanos en Aleph-Taf de Irapuato y a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, que hoy son todos. Saludamos a todos y cada uno de los miembros de la congregación. Saludamos, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien en casa, que se encuentren con salud, que se encuentren con shalom, y seguimos orando para que nuestro Padre Celestial nos guíe y nos lleve en todo momento y en todo tiempo a hacer su voluntad y a hacer las cosas que Él nos marca y nos marca a través del Espíritu. Los extrañamos a todos. Ya nos hemos acostumbrado al calorcito de vernos todos juntos y poder tener un tiempo de alabanza y de adoración, pero bueno, sabemos que las circunstancias así lo ameritan y bueno, pues seguimos confiando en nuestro Padre Celestial. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, nuestro Padre Celestial. Amado Abba, te damos gracias el día de hoy por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos. En todo momento, Señor, te damos gracias por el Shabbat que nos has regalado. Gracias, Señor, porque ha sido un Shabbat de bendición, un Shabbat donde, Padre Celestial, hemos podido tener descanso, un Shabbat en el cual, Padre Celestial, hemos podido estar todos y cada uno de nosotros guardados en el hueco de tu mano, Señor, disfrutando de nuestras familias, Padre Celestial, y también, Padre Celestial, disfrutando de tu presencia. Gracias porque tú nos llevas en el hueco de tu mano, y gracias te damos, Señor, porque el propósito de este día, Señor, es precisamente encontrar ese reposo, no solamente físico, sino también espiritual, Señor, contigo. Saber, Padre Celestial, que tú eres el Señor del Shabbat, que tú eres, Señor, el que nos brinda el descanso que nuestras almas requieren. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por este día. Te pedimos tu bendición sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Tu bendición sobre los que están enfermos el día de hoy, Señor, que puedan ser sanados en el nombre de Yeshua, que puedas traer sanidad en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque tu palabra dice que Él es el que ha llevado, Señor, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Gracias te damos, te pedimos tu bendición y que el día de hoy, Señor, tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, escuchar y recibir la palabra con un corazón sincero. Gracias te damos, amado Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, pues estamos en el libro de Reyes. Seguimos con Segunda de Reyes. La semana pasada tuvimos oportunidad de estudiar y revisar el capítulo de Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7, con una predicación que lo establecimos, no iba a ser cortita, sino fue una predicación que fue larga y ya saben que me gusta recapitular. Vamos a recapitular un poquito. Sabemos que la semana pasada, bueno, pues estudiábamos el capítulo 7 empezaba con la parte de Eliseo, ¿no? Eliseo yendo y trayendo precisamente con esta comunidad de profetas, en la cual, bueno, pues los vienen con el milagro del hacha que cae en el agua, y establecíamos que a Yahweh le interesa que aún las cosas más insignificantes de nuestra vida, que pareciera más insignificante para nosotros, para Yahweh es importante. Para Yahweh es importante, ya que el mandamiento que nos marca nuestro amado Padre Celestial es que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que el involucrarnos en una relación con Él es completamente todo. Y cuando nosotros venimos y platicamos aún de las tonterías, cuando estamos en una situación de matrimonio, no solamente platicamos de las cosas importantes con nuestra esposa o con nuestro cónyuge, sino que con nuestra esposa, con nuestro esposo, sino que ¿qué vemos? Platicamos inclusive aún de las tonterías, ¿no? De las cosas que parece que no tienen importancia. Muchas veces llegamos y nos desahogamos porque que la comida se saló, que la llanta del carro se averió, que alguien
nos cansamos a la hora de ir a pagar la luz, que hay que hacer unos dio el dinero, o sea, trivialidades forman parte de lo que es precisamente una relación y forman parte de esta comunión y de esta convivencia. ¿Y qué es lo que veíamos aquí? Que a Yahweh no le molesta que nosotros lo podamos involucrar aún con cosas, él obra milagros aún en cosas que parecieran triviales y pequeñas. Veíamos que cuánto pudiera ser la parte del que él restableciera un hacha, no era necesario, o sea, realmente no era un milagro que pudiera ser, le pudieran haber juntado dinero y haber restablecido esa parte de esa hacha, en las cuales estaban los profetas en esa época. El hierro era muy cotizado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vemos que Dios obra aún en esas pequeñeces o en esas situaciones de manera sobrenatural, y Él se encarga de qué? De proveer, de dar esa provisión y ese sustento y ese alimento a las personas que lo requerían, ¿no? En este caso, bueno, pues vemos que Eliseo avienta un pedazo de palo, de un madero, en el río Jordán, y el hacha, que es un metal, termina por salir a flote, y bueno, es rescatado, ¿no? Es rescatado o es retomado por este profeta. Después tuvimos oportunidad de ver precisamente la parte en donde el sitio en donde los sirios van y ya veíamos, ¿no? Querían atrapar a Eliseo, querían atrapar al rey de Judá, que en este caso era Joram, y buscaban cómo tenderles trampas para poderlo atrapar y poderlo subyugar y poderlo secuestrar. Pero veíamos que cada vez que los reyes de Siria intentaban hacer esto, el profeta llegaba y le decía al rey lo que iba a suceder, y el rey mandaba una parte de soldados y veía que cada una de estas cosas era cierta. El rey de Judá, el rey de Israel. Pero cuando el rey de Siria se da cuenta de que no cae en ninguna de sus trampas, en ninguna de sus situaciones, el rey de Israel, inclusive empieza a pensar que tiene espías dentro del cuerpo, que tiene de su reino, que tiene personas que son traidoras al reino. Y es hasta que le comentan que no es, que no son personas que sean traidoras, sino que más bien, ¿qué pasa? Pues es el profeta, el mismo profeta Eliseo, el que le dicen es que el varón de Dios sabe y le cuenta al rey aún lo que tú haces en lo más profundo o en lo más oscuro de tus habitaciones, dándonos a entender que la parte que establecíamos con respecto al temor de Yahweh, ¿no? Que todo lo ve, que todo lo entiende, que todo lo escucha, y que qué es lo importante, no podemos escapar de él. El Salmo 139 nos dice que a dónde podremos huir de su presencia. ¿A dónde huiremos, Señor? Huiremos, perdón, de tu presencia. Si fuéramos al más alto monte, ahí estás tú. Si descendiéramos al Seol, ahí estás tú. Si fuéramos a la parte del abismo, ahí estás tú. O sea, dice inclusive que si nos quisiéramos esconder en las tinieblas, para nuestro Abba, las mismas tinieblas resplandecerían como el día, con luz. Entonces no hay ningún lado en el que nosotros nos podamos esconder de Yahweh, y todo, absolutamente todo, lo ve nuestro Padre Celestial y lo ve nuestro Padre Eterno. Ahora recordemos que Dios no solamente es Dios de Israel, sino es el Dios de los escuadrones de Israel, escoge su pueblo, pero Dios es Dios de toda la tierra, ya que Él es el que creó los cielos y la tierra, y todo, dice la Escritura, que de Él es la tierra y toda su plenitud. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque vemos que Dios le revelaba a Eliseo los planes que tenían en contra del rey de Judá, del rey de Israel nuevamente. Recordemos que también para este efecto el rey de Israel es un rey perverso, es un rey que ha hecho lo malo delante de los ojos de Yahweh. Pero vemos que aún y que el rey de la casa de Israel no hacía lo recto delante de los ojos de nuestro Abba, nuestro Padre Celestial seguía teniendo una y otra vez misericordia, esperando que nosotros, o que en este caso la casa de Israel, se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos. Recordemos que la palabra arrepentimiento es teshuvah, y teshuvah significa
no cambiar de pensar, no es metanoia, no es la palabra que se ocupa en griego. En griego hablamos de un cambio de mente, un cambio de pensamiento, pero lo hemos establecido, ¿no? Que muchas veces metanoia, yo puedo cambiar de pensamiento, pero no acercarme a Dios. Metanoia es saber que me hace daño el comer azúcar en exceso, y entonces, ¿qué hago yo? Ahora voy a cambiar mi régimen alimenticio para no comer tanta azúcar. Cambié mi mentalidad, sí, pero eso no me hizo que me acercara a Dios. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el significado de la palabra en hebreo, el significado de la palabra en hebreo tiene forzosamente el que nosotros regresemos a la casa del Padre, el que nosotros regresemos del lugar en el que habíamos salido, de que nosotros nos acerquemos a Dios. Por eso se llama Teshuvah, que es regresar a Él, el arrepentirse, el volvernos a Él. Y entonces ya veíamos cómo lo mandan a atrapar a Eliseo. Sale el siervo, ve que sitian la ciudad, y entonces el siervo de Eliseo entra en temor, entra en pánico, porque empieza a ver y dice, ¿sabes qué? Ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque veía que la ciudad estaba sitiada. Y entonces Eliseo, ¿qué hace? Eliseo ora e intercede y le pide a nuestro Padre Celestial que abra los ojos de su siervo. ¿Qué pasa cuando los ojos de los siervos, de este siervo es abierto? Se da cuenta de que son más los que están con ellos que los que están contra ellos. Y veíamos que aún había carros de fuego alrededor de los montes, de todos los montes, que estaban esperando precisamente a que Yahweh diera la señal para destruir. Y bastó una oración para que los ojos espirituales se pudieran abrir, y bastó una oración para que los enemigos de Israel pudieran ser cegados, pudieran ser llevados inclusive por la mano del mismo profeta, llevados hasta la capital de Samaria y meterlos en medio de ella, y ahí vuelve a orar para que Yahweh les quite las vendas de los ojos y se den cuenta que aquello que habían procurado hacer, ahora ellos estaban a merced de quién, a merced de la nación de Israel. Sin embargo, vemos aquí que la misericordia de nuestro Padre Eterno se hace latente aún con la parte de sus enemigos, porque el rey le dice, los mato, y Eliseo les dice, no, no los mates, sino ten misericordia de ellos, dales de comer, dales un banquete, y regrésalos a su reino. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues esto se traduce también conforme a lo que Yeshua nos hablaba a nosotros, ¿no? Trata a los demás como quieres ser tratado. La regla de oro tendrá que ver va siempre en esa dirección. No importa, fíjense bien, que ellos paguen mal, porque vamos a ver que en el relato vamos a encontrar que después de esto, estos reyes suben y hacen la guerra nuevamente contra la nación de Israel. El rey Ben-Hadad sube y hace la guerra contra la nación de Israel, e inclusive establece un cerco alrededor de ella, un cerco que era tan severo y tan duro que veíamos que inclusive la gente se estaba muriendo de hambre adentro de la ciudad. No que no hubiera riqueza, había dinero, porque veíamos que el estiércol de paloma se vendía por monedas de plata, y la cabeza de un burro también se vendía por una gran cantidad de monedas de plata. Pero la gente el dinero no les servía de nada porque no había alimento en la ciudad. Y entonces veíamos que a pesar de que estos hombres pagan mal por bien, vamos a ver que nuestro amado Yeshua, ¿qué es lo que hizo? Él nos pone la muestra a nosotros, que nosotros, siendo pecadores, dice la Escritura, que aún nosotros siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros. Y aún en la cruz del Calvario, cuando Él estaba entregando su vida por ti y por mí, ¿qué estaba diciendo? Padres, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de que éramos constituidos como enemigos de Dios, Dios ha tenido misericordia una y otra vez sobre todos y sobre cada uno de nosotros. Y vemos que esto que se da en la situación, terminamos el capítulo 7 y 7, estableciendo que bueno, era tanto el asedio que se daba que inclusive se cumple una profecía que ya había hablado tanto en Levítico como en Deuteronomio, en donde las consecuencias de nuestro pecado nos iban a llevar a qué? Iban a llevar al pueblo a cometer actos vergonzosos.
actos que inclusive rayaron en la parte de que se iban a comer a sus propios hijos. Esto se da durante este sitio de Samaria, en donde la gente se come, dos mujeres se comen a uno de sus hijos, y donde estaban peleando porque la otra mujer no quería cocinar al suyo. Y entonces veíamos la profecía que cuando Dios habla, Él lo habla y lo dice no porque Él quiera que nos pase algo malo, sino que Él conoce que la condición que nosotros tenemos como seres humanos, después de que nosotros nos alejamos de Él, es una espiral que va en descenso. El ser humano, conforme cuando tú empiezas a leer las maldiciones, vas a encontrar que las maldiciones que empiezan por alejarte del Señor, empiezan a caer y empiezan a caer y empiezan a caer, y la condición del ser humano y la condición de nosotros como pueblo, separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Y qué veíamos? Que estos hombres ya habían perdido el respeto hacia el fruto del vientre, que era hacia sus hijos, porque muchos de estos reyes y muchas de estas personas terminaban ofreciendo sus ídolos, sus hijos a los ídolos, a Moloch, los sacrificaban, a Quemos, a los Baales. Y entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo, vemos que la Biblia por eso es tan actual y tan novedosa, tan actualizada, perdón, porque nos describe la condición y el corazón del ser humano. El día de hoy hay millones de personas en el mundo, nada más en Estados Unidos, desde que se aprobó la ley del aborto, se han practicado más de 50 millones de abortos en lo que va de esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Ya inclusive veíamos que ha llegado a tal grado la no interesar la vida del ser humano, se ha vuelto dice la escritura que profesando ser sabios nos hemos hecho necios. En Estados Unidos pelean mucho por los derechos de animales que están en peligro de extinción. Y le dan más valor y más peso a eso que a un ser vivo, que a un ser humano que está siendo gestado en el vientre de su madre. Aún en la ciudad de Nueva York vemos que ya hay una iniciativa y ya hay más bien ya se aprobó una ley en donde veíamos que pueden interrumpir el parto aún semanas antes de que el bebé nazca. Se le conoce como ley del aborto parcial, en donde aún sacan el cuerpecito del bebé ya estando casi en término, dejan la cabeza dentro del útero y entonces ahí cortan el cuello para que se considere como un aborto y no un asesinato. Vemos que entonces ya no hay un valor por los hijos, ya no hay un valor por aquello que Dios dice que es cosa de grande estima, es el fruto del vientre. Cosa de grande estima es el fruto del vientre, porque es la descendencia, es a través de la cual nosotros vamos a formar una descendencia que va a se forma un pueblo que podemos nosotros instruirlos y guiarlos para que puedan honrar a Yahweh. Y entonces vamos a ver que aún esto, bueno, se traduce en esta situación de que los padres, estas mujeres se comen a los hijos, y que aún que el pueblo, lejos de que el rey, cuando le cuentan eso, el rey Joram, se rasga sus vestidos, pero no se arrepiente. No se arrepiente, sino que va y quiere matar al profeta. Dice, voy a ir y matar porque todo esto que nos está pasando es culpa de Dios. Y normalmente nunca reconocemos que lo que está pasando es porque Dios lo permite, pero muchas veces son las consecuencias de nuestras acciones. Y ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues este profeta, van a tratar de matar a Elías, a Eliseo, y sin embargo Eliseo hace la profecía de que a pesar de que el pueblo no se arrepiente de sus pecados, él habla de que al día siguiente, al día de mañana, estarían cambiando la situación drásticamente. Los enemigos de Israel terminarían huyendo y terminarían ellos saqueando todo el campamento y todo el botín y toda la comida que estaba ahí. Esto sucede en el capítulo número 7. Se da esta situación y vemos que uno de los sirvientes del rey, que fue incrédulo a la palabra de Eliseo, le dijo, tú de cierto verás que esto acontece,
¿Pero qué? Pero no vivirás para contarlo. Hay personas en las cuales la incredulidad es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la incredulidad es lo contrario a la fe. Y la que le dice, ni Dios mismo podría, aunque abriera las ventanas de los cielos, hacer lo que tú acabas de profetizar, Eliseo. Y entonces Eliseo le dice, bueno, lo vas a ver tus ojos, pero tú no vas a participar de ello. Y entonces dice la escritura que este hombre muere cuando se abren las puertas de la ciudad. Es como, no sé si han visto la gente cuando entra al metro en la Ciudad de México en hora pico, que todo el mundo es, literalmente, el más fuerte es el que puede entrar al vagón del metro, y muchas veces ha habido accidentes ahí de personas que mueren sofocadas. Bueno, pues así pasó con este hombre. Lo aplasta la multitud, lo aplasta la gente, y no termina por poder comer. Y entonces entramos al capítulo número 8. El capítulo número 8 nos deja que vemos que nos quedamos con la parte de que a pesar de las maldades, y a pesar, nos está poniendo situaciones en el contexto, de que a pesar de que el pueblo no se arrepiente, nuestro amado Abba sigue mostrando su misericordia. A pesar de que el pueblo ha descendido, y cuando tú desciendes, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue que se escondieron. Y cuando Yahweh preguntó, ¿dónde estás, Adán? No es porque él no supiera dónde estaba, sino más bien esa pregunta la genera él para que se diera cuenta Adán que el pecado lo había llevado a esconderse del que antes era su Dios. Bueno, que era su Dios, pero que además no tenía nada de qué avergonzarse, y pues se podía presentar delante de él. ¿Qué pasa? El pecado siempre nos llevará a que nos alejemos de Dios, a que nos separemos de Dios. Y Dios lo que está buscando es que nosotros podamos darnos cuenta a dónde nos ha llevado el pecado, a dónde nos ha llevado la vida que hemos llevado separados de Él. Y entonces, ¿para qué? Para que nosotros volvamos. Dice la Escritura que Yahweh no quiere la perdición del impío, sino quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. Y entonces entramos al capítulo número 8 del libro de los Reyes. Dame la siguiente, por favor. Y en el capítulo número 8 del libro de los Reyes dice lo siguiente, ahí léanlo por favor en sus casas, dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Yahweh ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y ella se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado a Gesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Aquí es importante, aquí es importante que nosotros podamos ver una situación. Les había platicado que estos relatos del capítulo 4 al capítulo 8 no estaban en orden cronológico necesariamente, y aquí vemos un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí se sitúa el llamado del hambre, o el hambre que va a traer sobre la tierra en un capítulo después. Pero no es por un sitio de Samaria, sino aquí vamos a ver que ya Yahweh había castigado la tierra, ya Yahweh les estaba hablando conforme a las maldiciones que Yahweh había establecido, que la tierra no iba a ser productiva, que la tierra no iba a dar el fruto cuando ellos no se volvieran a él, y cuando ellos no lo obedecieran, y cuando ellos no hicieran lo que Yahweh ha establecido. ¿Por qué sabemos que es un pasaje que es previo a la situación del sitio? Porque vamos a ver que aquí el siervo de Eliseo sigue siendo Gesi. ¿Y se acuerdan qué va a pasar con este siervo? Gesi es el que va tras Naamán y le pide los vestidos, y le pide que le dé dinero. Y cuando llega con Eliseo, vamos a ver que Eliseo le dice, es tiempo ahora de comprar, es tiempo ahora de adquirir cosas, es tiempo de tomar dinero, es tiempo de comprar ropa, es tiempo para eso. Y entonces vemos que Gesi, ¿qué hace? La lepra que estaba sobre Naamán se le pega a él.
Por Torah, por la ley, no podía un leproso estar en el palacio, y mucho menos cerca del rey. Es más, no podía estar ni siquiera dentro de la ciudad. Como nosotros lo vimos en el pasaje anterior, que los leprosos los leprosos estaban fuera de la ciudad, y por eso estos leprosos van y se meten al campamento de quién, se meten al campamento de los sirios. En la tradición rabínica se cree que la familia o dentro de los leprosos que estaban fuera de la ciudad precisamente era Gesi y su familia. Esto es Gesi y su familia, pero eso es lo que comenta la tradición rabínica. Sin embargo, bueno, aquí vamos a ver que Gesi todavía está dentro del rey, está con el rey, entonces sitúa esto antes, un periodo anterior a los sucesos que acabamos de ver en el capítulo anterior, ¿no? Es importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Y qué dice? Dice que la mujer, lo primero que hace Eliseo es que va con esta mujer. Qué bendición el poder contar, el que nosotros podamos contar y ver cómo había una relación muy cercana entre el hombre de Dios, entre el varón de Dios y esta mujer, ¿no? Esta mujer que era la tsunamita, a la cual, ¿qué había hecho esta mujer? Lo habíamos leído antes. Cada vez que ella pasaba, recordemos que ellos vivían hacia el norte de Israel, del reino de Israel, cada vez que el varón de Dios pasaba, que Eliseo pasaba por ahí, esta mujer lo recibía en casa junto con su esposo. Y no solamente se conformó con recibirlo, sino que, ¿qué hizo? Hizo una casa, hizo un cuarto, un aposento en la parte superior de su casa, donde le puso una cama y donde puso, para que él cada vez que llegara tuviera un lugar en donde recostar su cabeza y donde quedarse y donde pudiera tener la parte de las comodidades, sin que nadie se lo pidiera. Vamos a ver que Eliseo no le pide absolutamente nada. ¿Y qué es lo que va a hacer qué es lo que hace esto? Bueno, esto genera que Eliseo le diga, bueno, mujer, ¿qué te puedo apoyar? Ahí Gesi estaba como ayudante. Y vamos a ver que le dice, no me hace falta nada, soy una mujer que tiene riqueza, que vivo en medio de mi pueblo y estoy segura en medio de mi pueblo. Es ahí en donde Eliseo suelta la palabra de que va a tener un hijo, la mujer tsunamita tiene un hijo, y al cabo de más o menos cerca de 10 años, este niño lo veíamos que fallece, está en el campo con su papá, un día le duele la cabeza, se va con su mamá, el niño muere en sus brazos, y ella va corriendo, acuesta al niño en el cuarto y en la cama que ocupaba Eliseo en el aposento alto de su casa, y va corriendo con Eliseo, y Eliseo manda a Gesi para que le ponga el báculo, no despierta, tiene que llegar Eliseo, y Eliseo a través de la mano de nuestro Padre Celestial termina por regresarle, Dios le regresa la vida a este niño, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que Gesi, ¿qué está haciendo? Gesi está hablando y le está contando al rey Joram, le está contando precisamente todo esto que había acontecido con esta mujer tsunamita. Y entonces vamos a ver que muchas veces a las personas les fascina escuchar cosas sobrenaturales. Les fascina escuchar y conocer y saber las cosas del poder de Dios, pero no cambian su vida. No cambian su vida. Un milagro no hace que la persona cambie su vida. Hay personas que les fascina estar escuchando las maravillas de lo que Dios ha hecho, las maravillas de lo que Dios ha podido hacer en la vida de diferentes personas, pero eso no lleva a que la persona tenga un arrepentimiento, que no tenga ese teshuvah, no lo busque, sino solamente son admirados por el poder de Dios. Y aquí estaba pasando esto. Sin embargo, vamos a recordar que para Dios no hay nada que se salga de su control. Y cuando digo nada, es absolutamente nada. Dios controla todos los momentos, todas las situaciones, todas las ocasiones que se dan a lo largo y ancho de nuestra vida. ¿Y qué vamos a ver aquí? Cuando precisamente Gesi está hablando con el rey y le está contando del hijo que resucitó de esta mujer de la tsunamita, divina coincidencia, que no es coincidencia, en ese justo momento, en ese justo instante, entra esta mujer a la cual Eliseo le había dicho previamente que saliera 7 años antes. ¿Para qué? Para que no fuera tocada por la hambruna o por el hambre que iba a tocar la tierra de Israel, del reino, de la casa del norte, del reino del norte.
Y esto es importante entender porque cuando la mujer está regresando y está hablando con el rey, vamos a ver que después de 7 años había una parte en la Torá, las tierras no se pierden, la tierra se tenía que regresar al dueño original. Cuando la tierra se reparte en el libro de Josué, se reparte a familias y se reparte a cada uno de ellos, la tierra, una vez que se les habían entregado, no podían perderla. No la podían perder. ¿Por qué? Porque era una tierra, una porción de tierra que Dios había dado a cada una de las familias de Israel. Se podía rentar, se podía arrendar, pero al término del momento del jubileo, cuando se terminaba esta parte, la tierra volvía a su dueño original, la tierra regresaba a su dueño original. Y entonces aquí la mujer se está regresando, y entonces después de 7 años regresa, se presenta delante del rey, y dame la siguiente, por favor. Se presenta delante del rey, dice: mientras Eliseo estaba contando al rey que había hecho vivir al muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo. Aquí nos da que venía con su hijo, la mujer sunamita, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Dame el siguiente. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver que Dios no se olvida de lo que nosotros sembramos. Dice la Escritura que aun cuando nosotros demos un vaso de agua a un pequeño, dice que cuando nosotros recibamos a alguien, no sabemos si estamos recibiendo a ángeles. Dice: algunos de ustedes han hospedado ángeles sin siquiera saberlo. Y cualquier cosa que nosotros demos en el nombre de Yeshua, el que nosotros demos un vaso de agua, el que nosotros abramos, el que podamos hospedar a alguien, todo lo que nosotros sembremos, él tarde o temprano segaremos. Y dice la Escritura que Dios no es deudor de nadie. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios dice que Dios no es deudor de nadie, es que Él dará el justo pago a cada quien. Y vean lo que es en 2 Corintios 2:9, dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. No solamente esta mujer había recibido la parte de la bendición de tener un hijo. Vemos que Dios no está peleado por las riquezas. Era una mujer que tenía riquezas y que no le hacía falta nada. En el momento que sale y en el momento ella que tiene que salir porque viene el juicio de Dios, Yahweh guarda a esta mujer por tener temor de Dios y de su familia. Dice que la guarda a ella y a su familia, los hace que vivan como extranjeros en tierra ajena. Pero llega el momento en donde esta mujer regresa, y aquí vemos muchas similitudes con nosotros, que regresaremos nosotros igual al reino del norte, regresaremos como Efraín al reino del norte y vendremos delante del rey, y al mismo modo que el rey nos va a preguntar: ¿ustedes por qué regresaron? Bueno, nosotros éramos muertos, pero Yeshua nos hizo regresar a la vida, y él, ¿qué va a hacer? Lo que hace este rey aquí, le regresa la porción de tierra, pero no solamente le regresa sus tierras, sino le regresa sus tierras, sino además, dice la Escritura, que le regresa todo cuanto esas tierras habían producido. ¿Qué quiere decir? No solamente el Señor la restaura, sino le restituye todo aquello que en la hambruna se había perdido. Entonces, estamos hablando de la hambruna, ¿no? Que es, dame la siguiente, por favor. Dios no se queda absolutamente con nada. Dios es fiel. Dios es fiel, y gracias a Dios que Él es fiel, porque dice la Escritura que muchas son sus misericordias y que sus misericordias se renuevan cada mañana. Si hoy estamos aquí, si hoy estamos presentes, no es por nosotros, es por la fidelidad de nuestro Padre eterno. Vean entonces cómo todo nos va hablando del control que Dios va teniendo de las circunstancias,
¿Y cómo dice la Escritura que todas las cosas obran a bien? ¿Para quién? Para los que le temen. Y esta mujer es un claro ejemplo en donde Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dame la siguiente, por favor. Entonces dice Hazael, rey de Siria. En el versículo 7 dice: Eliseo se fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Yahweh diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanará. Sin embargo, Yahweh me ha mostrado que él morirá ciertamente. ¿Qué estaba pasando aquí? Vamos a ver que cuando Elías, antes, cuando él estaba en la cueva, vamos a ver que Yahweh le da una instrucción a Elías de que vaya y unja, después de que vence a los profetas de Baal, que Jezabel le va a decir que lo va a matar. Vemos que él huye, que él se esconde, los cuervos le traen de comer, vemos que Yahweh lo alimenta, lo sustenta. Y cuando Yahweh le dice: ve y nombra ¿a quién? Ve y nombra a... ¿Sí está transmitiendo bien? Sí. Ve y nombra a nada más un segundo, sí está transmitiendo. Entonces, bueno, sigo, le dice: ve y nombra ¿a quién? Dice: ve y nombra a tu relevo, unge a tu relevo, y le dice que vaya y también unja a uno de los reyes de Siria. ¿Para qué? Para que, acuérdense que la parte de ungir simple y sencillamente era un siervo al servicio del Señor. Y aquí Eliseo, ¿qué es lo que está haciendo? Elías no hace esta labor, pero Eliseo sí va y la realiza. Y entonces era muy raro que Eliseo pudiera pasar así y pudiera ir allá, sino que vamos a ver qué pasa. Yahweh le traía un mensaje precisamente al rey de Siria, al rey Ben-Hadad, que vemos que había hecho lo malo delante de los ojos de Yahweh, que había hecho lo del sitio a la nación de Israel. Sin embargo, Yahweh había librado a la nación de Israel una y otra vez, logrando que el pueblo pudiera ser librado de manos de sus opresores. Y entonces vemos que este rey cae enfermo y lo que hace es va a consultar a Yahweh. Qué curioso, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza Segunda de Reyes? Empieza hablando del rey Ocosías, que va, un rey de Israel, que va a consultar, en lugar de consultar a Yahweh, este rey va a consultar a un dios pagano, va a consultar a Balzebú. Y Yahweh le dice que se va a morir que no se va a levantar de esa enfermedad y que de cierto va a morir. Aquí vamos a ver un rey pagano que está enfermo, pero que se entera que el profeta de Dios está ahí y le dice: ve y consulta a Yahweh a ver si me voy a levantar de esta enfermedad. De cierto vas a morir, porque simple y sencillamente al estar le estaba diciendo que iba a hacerle, se iba a levantar de esta enfermedad, pero ya le estaba diciendo que de todos modos sus días estaban contados. Y esto nos deja ver algo bien interesante, que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas, que Dios es el que se encarga de cuidar, que Dios es el que se encarga de estar al pendiente de su pueblo, y Él es el que determina el tiempo y la largura de nuestros días, el tiempo y la largura de nuestra vida. Él es el que se encarga de que nosotros podamos estar en el hueco de su mano. Entonces, cuando llega aquí con Ben-Hadad, le está diciendo: sí vas a morir, sí va a sanar el rey Ben-Hadad de esta enfermedad, sin embargo va a morir. Y vamos a encontrar, esto es bien interesante, me dan la siguiente, por favor. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Ben-Hadad, pues dame la siguiente, por favor. Le va a decir:
Y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas le prenderás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que están encintas. Y Asael le dijo: pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Respondió Eliseo: Yahweh me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: me dijo, seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó en su lugar Asael. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué es lo importante que nosotros podemos mostrar aquí, o qué la parte de la codicia? Cuando ese hombre dice, vemos una falsa humildad de Asael, en donde cuando Eliseo se le queda viendo, le está diciendo: ¿sabes qué? Dios, ve y dile que va a sanar, pero que ciertamente morirá. Despierta en este hombre cuando le dice que él será rey de Israel. La parte de qué? De querer codiciar el reino. Quería el reino para él, quería ser rey de Siria. Y entonces, antes de que este hombre ni siquiera pensara en lo que iba a hacer, Eliseo descubre las intenciones de este varón, descubre lo que ya hay en su corazón y lo que hará precisamente a la nación de Israel. Y vamos a ver que esto es importante, porque muchos de nosotros no pensaríamos que haríamos cosas malas o cosas que son desagradables delante de los ojos de Yahweh, delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no consideramos nosotros como seres humanos que podamos hacer algo. Y si a ti te dijeran, vas a hacer algo que va a ofender mucho a Dios, seguramente contestaríamos todos y cada uno de nosotros como Pedro, ¿no? Pedro le dijo al Señor: tú me vas a negar. Y vamos a ver que cuando confiamos en nuestra carne, Pedro, ¿qué le dijo? No, yo no te voy a negar, aunque me cueste la vida, yo no te voy a negar. Aunque todos estos te dejen, yo no te voy a abandonar. ¿Qué nos muestra la Escritura? Nos va a mostrar que a Pedro, lo vamos a ver, que cuando está cantando el gallo, ya había negado a su maestro 3 veces. Ya había negado a su Señor 3 veces. Entonces, aquí vemos que es un hombre que no conoce del Señor y que lo único que está haciendo Eliseo es que está mostrando y revelando la intención que hay en el corazón. Leíamos que en el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Yahweh ya sabe lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. No hay nada oculto delante de Yahweh. Y entonces este hombre llega con el rey y le dice al rey de Siria: vas a sanar. ¿Cuál es la respuesta? El profeta me acaba de decir que vas a sanar. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos muestra el relato? Este hombre va directamente, no, David, este hombre va directamente, ¿y qué hace? Como sabe que el rey va a sanar, en lugar de que dice, ¿sabes qué? Va a seguir viviendo. No, esto ya no me ayuda a mis planes. Y entonces este hombre, que había dicho antes que no iba a hacer las cosas, se convierte en un homicida, mata al mismo rey, para entonces él tomar el poder y asirse del poder de la nación de Israel. ¿Qué es lo que nos evita a nosotros que caigamos en esta situación? Nunca confíes en ti mismo. La Biblia dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Lo único que nos hace que nosotros no podamos caer en este tipo y que nos podamos descender a este tipo de comportamientos, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dame la siguiente.
Vean lo que dice Proverbios 8:13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Qué es lo que Yahweh nos está diciendo? ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros el que nosotros hagamos o podamos caer en cosas malas? El reconocer precisamente que Dios está en todo lugar y que Dios nos está mirando y que Él tiene cuidado de nosotros y que Él ve precisamente nuestras acciones. Y es ahí donde nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros volteamos y buscamos precisamente no ofenderlo a Él, sino hacer su voluntad. ¿Qué es lo que nos hace entonces que nosotros no hagamos lo malo delante, o tratemos de no hacer lo malo delante de los ojos de nuestro Padre Eterno? Su palabra y precisamente el Espíritu que Yeshua ha puesto en nosotros, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos guía en todo momento ¿a qué? A toda verdad. Dame la siguiente, ya vamos a terminar. Dice la siguiente, el reinado de Jeroboam, de Joram en Judá. Recuerden que aquí va a estar, hay un Joram, el rey de la casa del norte se llama Joram. Y también va a haber otro rey que es contemporáneo de Joram, pues va a haber en un periodo de tiempo dos reyes Joram, uno en Israel y uno en la casa de Judá. Y dice, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, el del norte, siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. ¿Se acuerdan quién era Josafat? Rey de Judá, que había hecho lo recto, que había hecho lo puro, que Yahweh tenía en gran estima y que había salvado a Josafat. Que el problema de Josafat era aliarse una y otra vez con el rey de Israel, con los reyes de Israel, aunque estos reyes hicieran lo malo. Vamos a ver aquí que estas acciones traen consecuencias en la vida de Joram, en el hijo de Josafat, que es Joram, porque vamos a ver qué es lo que hace este Josafat. Casa a Joram, su hijo, ¿con quién? Con Atalía, una de las hijas precisamente de Acab. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén, solamente reinó 8 años. Y anduvo en el camino de los reyes de Judá, como lo hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Con todo esto, Yahweh no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara y luz perpetua. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vemos entonces? Vamos a ver que este rey empieza a reinar, hijo de Josafat, un hombre que se encargaba de que la Torá fuera leída en todas las partes del reino. Josafat que quitó los lugares altos, Josafat que hizo lo bueno delante de los ojos de Yahweh, por tener una mala decisión y casar a su hijo con la mujer del rey del norte, en este caso, aunque podrían decir es que no era yugo desigual, y ya lo hemos establecido. Yugo desigual no quiere decir necesariamente, aquí era una mujer que estaba en Israel, que era hija de Israel, pero era una mujer que no tenía temor de Yahweh y que estaba, su mamá y su papá eran idólatras, y su mamá, inclusive una hechicera, era una mujer que ella sí venía de otra estirpe, ella sí venía de otras familias, recuerden. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ver que muchas, ya lo hemos platicado, muchas personas dicen, ay, se va a casar, va a la congregación y entonces es cristiano. Porque da gracias por los alimentos, es un hombre cristiano. Es una buena persona porque da gracias a los alimentos, yo creo que sí es cristiano. Dice la palabra que por el fruto conoces el árbol. No puedes, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de ver con quién nos asociamos. ¿Por qué? Porque no todos los que dicen Señor, Señor, son hermanos, sino verdaderamente aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces vamos a ver que solamente va a reinar 8 años. Dame la siguiente, por favor. Y vean, me gustó mucho esta foto, no sé si se alcanza a ver, creo que sí.
en donde está así, dice, no te preocupes, Clemencia, estoy segura de que una vez casados podré irlo cambiando sus hábitos alimenticios. En el fondo es alguien muy bueno. Así están el día de hoy las personas que no conocen o que se asocian precisamente con qué. Recordemos que dentro de la congregación también, dentro del pueblo de Dios, hay lobos disfrazados de qué. Hay lobos disfrazados de cordero que están buscando el acabar precisamente con el pueblo. Entonces vamos a ver qué le pasa, nada más para que vean lo que nos dice Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 del rey Joram. Dice en la escritura, Josafat reinó mucho tiempo, pero Joram va a reinar muy poco tiempo y Ocosías, su hijo, también va a reinar muy poco tiempo. Dice que reinó 8 años. Y dice, entonces Yahweh despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto con los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más al hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Y vean lo que dice aquí. Después de todo esto, Yahweh lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron con los reyes. ¿Qué quiere decir? Yahweh por este hombre que introduce pecado, vuelve a introducir la idolatría, pero ahora en la casa del sur, asociado o en este caso incentivado por su esposa, que era hija de quién, era hija de Acab y era hija de Jezabel. Entonces vamos a ver, como dice la escritura, que las malas conversaciones terminan por corromper las buenas costumbres. Como padres tenemos que estar orando y tenemos que pedirle a nuestro Abba desde ahorita que Él muestre para que nuestros hijos y nuestras hijas, cuando les toque estar en edad para casarse, puedan escoger un varón que sea de Dios o una mujer que sea de Dios. Un varón que tema al Señor, una mujer que tema al Señor, un varón que ame más a Dios que a ella o una mujer que ame más a Dios que a ella. Esas son las garantías de que van a ser buenas mujeres y buenos esposos para nuestros hijos. Entonces, no tenemos que dormirnos porque vemos que Josafat fue un rey grande, un rey que hizo lo bueno, pero vean tristemente la descendencia de él se desvía. ¿Por qué? Por asociar a un hombre, casar a su hijo con una mujer que estaba encubierta, que decía que era del pueblo, pero realmente vemos que en sus hechos llevó a que el hombre a que Joram hiciera lo malo delante de los ojos de Yahweh. Nada, siguiente por favor, ya vamos a terminar. En el tiempo que se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos, Joram, por tanto, pasó a Seir todos sus carros con él y levantándose de noche atacó a Edom, los cuales los habían sitiado. Y los capitanes del carro y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Los enemigos que antes Josafat los tenía, Yahweh, cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Yahweh, dice la escritura que Yahweh pondrá a quién, pondrá a nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Por un camino saldrán contra nosotros, pero saldrán yendo por 7 caminos diferentes. ¿Qué va a pasar aquí cuando este hombre empieza a hacer lo malo? No solamente se rebelan contra él, pierde poder sobre sus enemigos, y luego vamos a ver que estos enemigos se levantan y, como ya lo vimos en Crónicas, terminan por llevarse cautivos a muchos de los hijos de Joram. Y dice, los demás hechos de Joram, todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Y volvió Joram con su padre y fue sepultado
con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó Ocosías, su hijo. Reinó en su lugar, ¿quién? Ocosías, su hijo. Ya vimos que aunque fue sepultado en la ciudad de David, no fue sepultado en el lugar de los reyes. ¿Por qué? Porque había hecho lo malo delante de los ojos de Yahweh. Dame la siguiente, con esta vamos a terminar. Dice el reinado de Ocosías. Ocosías vemos que es su hijo. Dice la escritura, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Sigue Joram, es el rey del norte. Acuérdense, en ese tiempo había un Joram en el sur y uno en el norte. El del sur acaba de morir, el del sur acaba de morir, el de Judá acaba de morir. Dice, en el año de Joram, rey de Judá, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó, vamos a ver cuánto dice, reinó un año, solamente reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Orim, rey de Israel, que ahí nos está hablando precisamente de, era uno de los nombres con los que se le conocía a Acab, y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. ¿Qué va a pasar? Tristemente, hoy escuchaba una frase que me gustó mucho, y decía alguien que la salud no se contagia, sino que lo que dense cuenta, dice, la salud no se contagia, sino lo que se contagia es la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hablar, tú puedes estar sano, tú puedes llevar una vida sana, y porque tú estés sano y estés con otra persona, no va a hacer que esa persona sea sana. Sin embargo, ahorita que estamos viviendo en época de pandemia y que sabemos esto de la pandemia y que todo esto, vemos que la salud no prolifera. La salud no es de que yo estoy sano, trato de cuidarme, y si yo estoy sano, ¿qué hago? Me voy a juntar con alguien que esté enfermo y lo voy a contagiar de mi salud. No, por el contrario, vemos que el que está enfermo, ¿qué va a hacer? Tiene el potencial de contagiar a aquel que es sano, a aquel que está sano. Y entonces por eso estamos viviendo el día de hoy una época de pandemia. Por eso estamos viviendo en esta situación que el día de hoy, bueno, pues nos tiene a varios de nosotros no teniendo la oportunidad de poder estar juntos. Pero me gustó mucho la frase, y es cierto, no se contagia la santidad. La santidad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que la santidad es algo personal, es algo que nosotros buscamos. Vamos a ver que por más de que Josafat había tratado de vivir una vida honrada, una vida agradable delante de los ojos de nuestro Padre Eterno, vamos a ver que sus hijos y sus nietos, lejos de aprender lo bueno, ¿qué hacen? Se aprenden lo malo delante de los ojos de Yahweh. Y entonces vamos a ver que aquí el reinado de se fue a la baja. Fue a la baja. Su hijo reinó 8 años y su nieto solamente reinó un año sobre la ciudad de Judá. ¿Por qué? Porque siguió los caminos de su padre, que hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh. ¿Qué tenemos que ver con esto y qué tenemos que tener en cuenta con todo esto? Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos, y es importante que nosotros como padres podamos presentarle a nuestros hijos quién es Yahweh, pero presentárselos no solamente de que ellos conozcan quién es Yahweh, sino que verdaderamente ellos puedan comprender y tener una relación personal con Él. Tenemos que buscar, ese es uno de los propósitos de nuestra vida, el buscar que nuestros hijos puedan tener una relación viva y eficaz, que conozcan verdaderamente al Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el conocer la Biblia no quiere decir necesariamente que tengas una relación con el Dios de Israel. Nosotros tenemos que conocer la Escritura, pero lo más importante es conocer la Escritura, pero es tener una relación con Él, y es a través de la lectura de la Escritura que dice la Biblia que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero. Hoy tenemos que saber que Él está en control de todos y de cada uno de nosotros,
que un cabello de nosotros no cae a tierra si no es así su voluntad, y que Él es soberano para que su mano poderosa se manifieste en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué nos debemos de llevar hoy? ¿Qué legado estamos dejando? Seremos como Josafat, que tratamos de hacer lo bueno, pero que no nos estamos enfocando lo suficiente en la vida de nuestros hijos, que nos estamos enfocando, que estamos perdiendo de vista el que nuestros hijos no se puedan asociar con personas que tienen, que parecen ser cristianas, pero que verdaderamente su corazón está muy alejado de querer honrar a Yahweh. Nosotros conocemos la vida de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos, decía alguien, cada uno sabemos qué hijos tenemos en casa. Le decía un pastor a mi mamá en algún momento, nunca digas que tu hijo no va a hacer algo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, nuestros hijos son capaces y nosotros mismos somos capaces de hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos cuando estamos separados de Dios, cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento y que nos permita que nuestros hijos puedan verdaderamente conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores y al Dios de la Biblia, al Dios de los escuadrones de Israel, pero de una manera personal. Que ellos lo puedan experimentar, no como el Dios de mi papá, sino como mi Señor, mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Para todos aquellos que no pudieron ver el estudio desde el principio, tuvimos aquí un error en la transmisión, pero bueno, creo que ya se corrigió. Ahorita lo pueden ver desde el principio, ahorita que se termine de transmitir. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo que Abba nos ha permitido tener todos juntos. Amado Abba, te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder estar todos juntos, Señor. Padre Celestial, aunque sea por estos medios virtuales, Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra, Señor, trasciende. Tu palabra, Señor, no tiene impedimentos. Tu palabra, Señor, a donde quiera que llega, Padre Celestial, entra como una espada de doble filo, una espada que corta, una espada que discierne lo profundo de la mente, de nuestros pensamientos, y desnuda, Señor, nuestra alma. Amado Abba, te queremos pedir, Señor, que podamos ser alentadas por ella, pero también que podamos ser retados y que podamos ser redarguidos por ella, Señor. Te damos gracias porque, Señor, podemos constatar de que solamente tú, en ti está nuestra entrada y nuestra salida. En ti está, Señor, la salud que el día de hoy podamos tener, y aquello, Padre Celestial, la enfermedad también. En ti está, Señor, el poderlo sacar, amor. Padre bendito, Señor, sobre todas las cosas, queremos darte gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque a pesar muchas veces de nuestros errores, Padre Celestial, tú te mantienes fiel, Señor, a nosotros. Tú no dejas de ser bueno con nosotros. Podemos decir y establecer que tú has sido bueno y has tenido cuidado de todos y de cada uno de nosotros. Amado Abba, yo te pido, Señor, que tú sigas teniendo misericordia de tu pueblo y que nos permitas a nosotros, Señor, tener estos tiempos de reflexión, Señor, pero no desperdiciarlos, sino que puedan ser tiempos en los cuales podamos aprovechar en reforzar nuestra relación contigo, Señor, en verdaderamente tener una conciencia de que tú estás en todo momento y en todo tiempo observándonos. Pero lo más importante, Señor, que podamos tener una relación, Padre bendito, que podamos transmitir a nuestros hijos, que ellos puedan ver, que puedan sentir, que puedan palpar, pero lo más importante, que puedan amar. Porque Jesse, el siervo, vio tu mano poderosa, vio el poder de Dios obrando, vio resucitar inclusive al niño de la Sulamita muerto, Señor. Pero vemos que terminó separado, Señor, y guiando sus ojos, o siendo guiados sus ojos por la codicia. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a las personas que nos rodean y a enseñarnos a nosotros mismos que sobre todas las cosas es mejor tenerte a ti que no tenerte con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, tenemos todo.
Si tú no estás con nosotros, grande es nuestra reina. Te damos gracias, te pedimos que tú puedas sobrar en cuidado y sigas sobrando en cuidado. Y como dice tu palabra, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Yahweh les bendice, hermanos, les amamos, les extrañamos y espero en Abba podernos ver, si así lo permite Abba, el próximo Shabbat, ya todos aquí reunidos, tomando en todo momento la bendición de poder, como dice la Escritura, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Es una bendición en la que podamos estar juntos. Les mandamos un abrazo a todos, les amamos, cuídense mucho y Yahweh les bendice. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.